¿Cuántos están listos para la palabra? Bueno, vamos a empezar hoy una nueva serie de enseñanzas, de mensajes de la palabra del Señor. Amén. Así de que quiero que me acompañen con el libro de Hebreos capítulo 3. Y vamos a estar meditando hoy sobre el tema restaurando los sueños en Dios. ¿Cuál es el tema? Restaurando los sueños en Dios. Dios es un Dios de restauración. O sea que lo que Dios hace es reparar aquello que está olvidado, aquello que está sin uso, y restaurarlo, y más cuando se trata de sueños. Siempre hay unos sueños que descienden sobre nuestra cabeza y Dios nos ilumina muchas veces por medio de los sueños, nos ilumina el camino. Hebreos capítulo 11, el verso 3. ¿Me encontraron? Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así? ¿Lo encontraron? Lo leemos una vez más. Por la fe, diga conmigo, por la fe. Los hombres de Dios y mujeres de Dios debemos de ser llenos de fe. Si no hay fe, no hay nada. Todo lo que ha pasado en la tierra es por medio de la fe. Por la fe entendemos, o sea que hay un entendimiento. Mire, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tome su lugar. De lo que no se veía. Entonces, ¿qué está diciendo el libro de Hebreos? Que los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Creemos que el universo, no solamente el mundo, sino las galaxias, las estrellas, la órbita, los mares, los ríos, las montañas, los lagos, todo fue hecho por la palabra de Dios. De modo, dice, que lo que se ve, lo que es palpable, lo que es físico, no existía, pero fue creado por medio de la fe. Y ahora se ve. Entonces, para nosotros tener los sueños de Dios y hacerlos creativos, o hacerlos restaurar en el Señor, ¿no es cierto que a muchos de nosotros se nos olvidan los sueños? A veces se nos olvida lo que hemos soñado, pero a Dios nunca se le olvida. Dios le dio un sueño a todos los hombres de Dios en la Biblia. Les dio un sueño, es algo invisible. Hablamos la vez pasada de que los sueños y los pensamientos habitan en una dimensión espiritual. Por eso nos cuesta entenderlo. Porque los sueños y los pensamientos, incluso la fe, habita en un plano espiritual. Pero el trabajo de los hijos de Dios es hacer que los sueños se vengan al plano natural para poder disfrutar de los sueños que Dios nos da. Entonces, la fe en sí es entendimiento, hay que entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a entender? A través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, es que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que lo que se ve fue creado, fue hecho de lo que no se veía. En principio, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan. Y el verbo, la palabra, la expresión, fue hecho carne. Eso lo dice Juan capítulo 1. Pero vea conmigo lo que dice Gálatas,
hablando Pablo, Gálatas capítulo 1, el verso 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea que él dice: yo soy apóstol de Jesucristo, no puesto por los hombres, sino puesto por Jesucristo. Vea conmigo el verso 15 de Gálatas, capítulo 1, verso 15 y verso 17. Al 17 dice: pero cuando agradó a Dios, que que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar, dice, a su Hijo en mí, para que yo le predique entre gentiles. No consultéis en segunda en carne ni en sangre, ni subí, dice, a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, dice, a Arabia y volví de nuevo a Damascus. Pablo está diciendo: yo predico el evangelio y fui llamado desde el vientre de mi mamá. ¿Cómo es posible que Dios, en su infinita gracia y sabiduría y misericordia, nos llame a nosotros, hermanos, aún desde el vientre de nuestra madre? Yo doy gloria a Dios porque desde pequeño creo que traje una virtud de parte de Dios, porque habían principios que a mí me gustaban mucho. Dentro de ellos era la oración. Aunque yo era un niño muchas veces, pero a mí me gustaba apartarme a poner los ojos al cielo. Y a veces en el lugar donde yo crecí eran puras montañas. Y ahí pues miraba las estrellas, miraba la luna. Y allá sin conocimiento de Dios, yo oraba a Dios. Y Pablo aquí habla y dice que desde el vientre de su madre él fue elegido, fue escogido. ¿Sabe usted que muchas personas se esfuerzan un poco por entrar a la salvación, de hacer algo entre la obra y no logran hacerlo? Otros, sin tanto esfuerzo, entramos al reino de Dios, y Dios nos llama para un llamamiento, o con un llamamiento supremo. El Señor nos llama. ¿Por qué nos llama el Señor? Porque Él sabe que nosotros vamos a ser útiles en su reino. Hay ciertas etapas en nuestra vida que debemos de aprender a vivir. Una etapa en nuestra vida es cuando somos niños espirituales, cuando a veces no podemos hacer las cosas, cuando no entendemos la Biblia, no entendemos el reino de Dios, no entendemos lo espiritual. Pero hay otra etapa cuando entramos a la juventud espiritual. En la juventud espiritual todo es alegría, todo es gozo, todo es anhelo ardiente por buscar a Dios. Pero viene también la edad en adultos espirituales, donde usted y yo ya no nos conformamos con estar sentados en la silla, sino que nos empezamos a mover hacia el trabajo que el Señor nos llama a hacer. Y no es porque a veces nosotros lo queramos, sino que es un llamamiento de parte de Dios en nuestras vidas. Escuche bien, porque es hasta que se cumpla el plan y el sueño de Dios. Hay veces que Dios nos da un sueño. A veces Dios nos da un sueño que a veces no queremos que se haga realidad. A veces sentimos como que no queremos hacer las cosas, pero el Señor tiene un plan. Y hasta que el plan de Dios se cumpla, entonces el Señor va a detenerse de hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos estamos aquí? Daniel capítulo 1, el verso 17 dice: a estos
4 muchachos Dios les dio. ¿Quién? Dios les dio, dice, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Escuche bien, porque mire, usted hay cosas que usted han pasado en su vida que usted no las sabe, que usted no las entiende. Recuerda algún sueño, recuerda algo que Dios le habló, pero no lo entiende muchas veces. Porque para entender la voz de Dios, el lenguaje de Dios, necesitamos entrar en la dimensión del Espíritu. Hay cosas que no entendemos, pero que Dios ya las sabe, que Dios ya las conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Vea conmigo Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, el verso 21. Miren lo que dice. Si usted no logra encontrar las citas bíblicas, anótelas. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ve y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. Y enseguida la fuente de la sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido o había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedad sana de tu azote. Ahí en ese capítulo vamos a meditar en 3 cosas, 3 sucesos muy importantes. Uno es que Jairo se acerca a Jesús y se le postra a los pies y le dice: mira, Señor, el único que la puede tocar y el único que la puede sanar eres tú.
Jesús le dice: está bien, yo voy a ir a sanar a tu hija. Está agonizando. Ahí dice la Biblia, está agonizando. ¿Y cuántos han visto alguna vez a alguna persona agonizando? ¿Verdad que es terrible? Ver a alguien que está agonizando es que ya está en las últimas. Y esta niña estaba muriendo. Sin embargo, Jairo sabía que Jesús podía resucitarla a pesar que aunque estuviera muerta. ¿No es cierto que la fe es la que mueve montañas? ¿Por qué a veces tenemos fe para cosas pequeñas y a veces tenemos fe para cosas grandes? Sin la fe, mis hermanos, nosotros estamos mal. Nosotros necesitamos la fe para todo. Si Jairo necesitaba tener fe, y él tenía fe que Jesucristo la podía sanar, nosotros también necesitamos fe para todo lo que emprendemos en la vida. Fe para la vida, aún para la muerte se necesita fe, porque tenemos que estar seguros que si morimos, morimos para Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Pero diga conmigo, en el camino, cuando Jesús se mueve y va caminando en el camino, pasó la segunda parte. La mujer con gran hambre, con gran necesidad de un milagro. Y esta mujer se acerca a Jesús por detrás y ella sabía que solamente tocando el borde del manto de Jesús, ella podía ser totalmente sana. Hay un problema en que esta mujer había gastado todos sus recursos, había gastado todo su dinero. ¿Qué médico hay, hermanos, que dé una medicina sin cobrarle algo a alguien? Lo primero que hoy en el día te piden a ti y a mí es si tienes seguro. Luego, si no tienes seguro, te dicen: ¿y tiene dinero para pagar la medicina? ¿Tiene dinero para pagar la operación? ¿Sí o no? Primero le toman medidas. Y si usted no tiene, si al caso le dan lugar en el hospital, lo mandan a la cama más escondida, la cama más vieja. Pero si tiene dinero, lo ponen en la mejor cuna, en el mejor lugar. Y esta mujer ya había gastado todo lo que tenía. Pero cuando tocó el manto del Señor y lo tocó con fe, ¿qué fue lo que pasó? Quedó sana totalmente. Y ella sintió. Yo pregunto, ¿a cuántos Dios les ha hecho milagros? ¿No es cierto que se siente uno feliz cuando Dios ha hecho un milagro en uno? No hay cosa más difícil, mis hermanos, que sentir que uno ya está al borde de la muerte, al borde de la destrucción, y que Dios lo saque a uno, que Dios lo salve a uno, que Dios haga un milagro. Yo he tenido muchos momentos angustiosos en mi vida. No crean que mi vida ha sido solo color de rosas. Yo he pasado momentos difíciles en los cuales he sentido que la misma muerte ya está cerquita. Pero cuando clamo el nombre de Jesús, mire, es una paz. Se siente uno feliz porque Dios hizo un milagro. Jesús pregunta a los discípulos: oigan, ¿pero quién me ha tocado? Jesús, los discípulos preguntan, dicen al Señor: Señor, pero si todos te tocan. Sí, pero no todos lo tocaban con fe. Lo mismo que pasa hoy en día. Hoy la gente, las personas creen en Jesús, quieren tocar a Jesús, pero no le sacan un milagro. Porque los milagros solamente son para aquellos que tienen fe. Hay mujeres que no han podido tener hijos y de repente están embarazadas. Hay personas que tienen una deuda en el banco y no la pueden pagar y de repente Dios la paga.
Hay personas que tienen un problema físico y el Señor hace milagros. A mí el Señor me sanó del estómago. Dios hizo un milagro conmigo. A mí nunca se me olvida, ni nunca me canso de testificar. En una campaña evangelística, el evangelista dijo: antes de yo predicar la palabra, levanten la mano, digo, todos los que quieren un milagro de parte de Dios. Yo levanté mi mano y me puse de pie. Y desde ese día, nunca más me ha dolido el estómago. Y han pasado más de 20 años. Jesús me sanó. Y no solamente ese, hay otros milagros que el Señor ha hecho. Pero uno se siente feliz, como esta mujer se sentía feliz. Jesús preguntaba: ¿quién me tocó? Porque muchos tocan a Jesús, pero no lo tocan con fe. Mira, escúchame, porque cuando tú sabes que tienes en el banco $20,000 en el banco y te llega un cobro de $100, ¿verdad que no necesitas fe para pagar esos $100? No necesitamos nada de fe, porque haces un cheque, mandas a pagar los $100 y todavía te queda dinero. Pero si tú solamente tienes $100 en el banco y te mandan a cobrar 20,000, ahí sí necesitas mucha fe. Cuando tú tienes una enfermedad, el diagnóstico del médico te dice 6 meses de vida. Y tú dices: wow, 6 meses de vida. Eso dicen los médicos. Pero yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Me tiro de rodillas, me tiro en ayuno y oración. Si son 6 meses, 6 meses los voy a dedicar para ti. Señor, por medio de mi fe, yo voy a sacarte el milagro. Entonces Jesús hace el milagro. No, pero cuando hay gente que está sana, está saludable, hermano, les rebosa el gusto irse a las playas, irse a los parques, irse de parranda, irse de retiro por allá, y no necesitan a Jesús. Pero les pregunto, ¿es evangélico? ¿Es cristiano? Sí, Señor. ¿Qué cristiano va a ser? Si el verdadero Hijo de Dios deja todo lo que haya que dejar por seguir a Jesús. Su dependencia ya no es en sí mismo. Ya no dependemos de nosotros mismos. Ya nuestra dependencia no es lo material, ya no es la carne, porque todo se desaparece, todo se va. Para que los sueños de Dios se hagan realidad, escucha bien, Dios tiene que quebrar el interior de nuestro corazón. Hay cosas mínimas que parecen mínimas en nuestra vida que a Jesús no le permite hacer un milagro. ¿Cómo se le acercó a esta mujer? 12 años de tener un flujo de sangre, 12 años de padecer enfermedad. Era su último recurso para la vida, era su última opción, era su última oportunidad. Ella dijo: yo voy a ir y voy a tocar el borde del manto del maestro, yo voy a quedar totalmente sana. Y así sucedió. Tercera cosa que pasó: mientras Jesús hizo ese milagro, él siguió caminando. Y cuando llegó donde estaba la hija de Jairo, ¿qué dice la Biblia? Estaba muerta. Ya estaba muerta la niña. Ya estaba muerta. Y estaban llorando en la casa. Todos alrededor estaban llorando los judíos. Y cuando vieron a Jesús dijeron: mira, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, le dijeron. Ya no molestes más al maestro. Siempre va a haber personas que cuando tú sientes que llegas al colmo de que tus sueños ya no se van a hacer realidad, hay personas que susurran a nuestro oído haciéndonos creer que somos inútiles, que somos cobardes, que ya no se puede hacer nada. Mientras tanto, Jesús le dice: no, haga un favor, ven. Jairo, vení. ¿Tu esposa dónde está? Aquí está. ¿Dónde está Juan? Jacobo, Pedro, vengan, entren adentro de la puerta, cierren la puerta. La Biblia dice que Jesús la tocó y le dijo: Talita cumi.
que traducido es: niña, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña respiró. La niña se levantó. ¿Sabe por qué se levantó? Porque la había tocado el dador de la vida. La había tocado el dador de la vida. No importa dónde se haya ido el alma, no importa dónde haya estado, el alma volvió al cuerpo de la niña. Así que tus sueños que tienes hoy se van a hacer realidad, pero tienes que tener mucha fe. Diga conmigo: fe. Tenemos que tener fe para que nuestros milagros se hagan realidad, nuestros sueños se hagan realidad. No importa, mira, no importa lo que estemos pidiéndole a Dios. Mientras no sea pecado lo que le estamos pidiendo a Dios, Él te lo va a conceder. Lo único que Él no te va a conceder es que le pidas a Dios algo para pecar. Pero si le estás pidiendo a Dios algo que realmente para la ciencia es imposible, para la economía, para el banco es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada que sea imposible. Hechos capítulo 2, mira lo que dice. El verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Escuche bien, escuche bien. En los postreros días, dice Dios. Cuando lo digo yo, queda sin valor mis palabras. Cuando lo dice el mundo, queda sin valor las palabras. Cuando te lo dice incluso un profeta, queda sin valor. Pero cuando te lo dice Dios, tú tienes que creerle a Dios. Y creerle a Dios es que tú digas: soy una inútil, no puedo hablar, no puedo predicar, no puedo cantar, no puedo hacer aquello. Pero si te lo dice Dios, el único requisito que Dios te pide es que creer. Para el que cree, todo le es posible. ¿Cuándo dicen amén? Todo le es posible para el que cree. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Fíjese bien. El deber de todo padre de familia siempre es profetizar sobre sus hijos. Señor, si hay cosas que yo no he podido lograr en la vida, te pido que mis hijos lo logren, Señor. Yo me recuerdo que yo no podía hablar. Yo casi iba a quedar igual que Moisés, mudo. Casi. Hasta que mi papá me tuvo que sacar la lengua, mis hermanos, y me tuvo que cortar un pedacito en la lengua. Tenía yo 6 años cuando pasó eso. Yo llegué a los 6 años sin poder hablar. ¿Saben por qué? Porque el diablo me quería impedir que en el futuro yo pudiera predicar la palabra del Señor. Y vaya que en este tiempo se necesita elocuencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Vaya que en este tiempo se necesita discografía, se necesita abundancia de palabra para predicar la palabra del Señor, para predicar el evangelio de salvación. Así que mira, si tú sabes que tu familia, tus hijos, aún tú mismo, está pasando dificultades, no le hagas caso. Cancela en el nombre de Jesús todo dardo del enemigo. Cancela cualquier mala palabra. Cancela todo mal pensamiento. Cuando el diablo quiere intervenir, que desde el vientre, aleluya, de la madre hayan problemas
hijas para tener un hijo, para que salga una hija, es porque en el futuro va a ser una sierva, va a ser una profeta de Dios. Pero el deber del padre, los padres, es profetizar sobre sus hijos. Deje de ahí no se preocupe por lo demás. El Espíritu Santo hará la obra, terminará la obra que se ha empezado. Vuestros hijos soñarán sueños. ¿No es cierto que los jóvenes siempre sueñan el futuro? Los ancianos tenemos visiones. Yo no sé, pero algunos ya sueñan dormidos. A veces yo sueño despierto. ¿Sabe por qué? Escúcheme esto. Porque cuando nosotros realmente tenemos una visión dada por Dios, hay sueños que se van a hacer realidad de parte de Dios. Y tenemos fe, aún despiertos soñamos. Porque no vivimos con la mente carnal. No vivimos en los pensamientos de la carne. Vivimos en los pensamientos del Espíritu. Lo que tenemos nosotros es una óptica diferente. Se cree, escúcheme bien, porque se cree que los que tenemos fe estamos mirando con el sexto sentido. ¿Sí? Que estamos viendo, no miras tú el presente solamente, el día de hoy. Estás viendo el día de mañana, el día de pasado mañana. Estás viendo la próxima semana, estás viendo el próximo mes, estás viendo el próximo año. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué cuenta le voy a entregar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no he hecho? Necesito empujar, necesito avanzar, necesito comprometerme, necesito entregarme, necesito que los sueños se hagan realidad. El verdadero creyente vive soñando, aunque le llamen loco, aunque le llamen fanático, aunque le llamen como le llamen, porque entienda esto, que la gente carnal de su familia, de sus amigos, compañeros de trabajo, no van a entender su lenguaje. Aún a Jesús no le entendía a muchos. ¿Qué decían de Jesús? Está ebrio, demonios tiene. En el nombre de Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, decían. Pero Jesús tenía una identidad. Él sabía de dónde venía, lo que iba a hacer en la tierra y lo que iba a hacer yéndose para el cielo. El hombre más visionario del mundo es Jesucristo de Nazaret. Ay, dirá alguien, pero ¿cómo usted se atreve a decir eso? ¡Claro! La visión de Jesús no era ganar solamente Jerusalén, solamente Samaria, solamente Judea. La visión de Jesús era multiplicarse en los discípulos para avanzar en las naciones. Jesús estaba pensando en África, en América, en Europa, en Asia, en usted. Jesús estaba pensando en nosotros. Por eso es que usted ya fue elegido por Dios. Por eso es que el diablo en el mundo no la pudo matar, no la pudo eliminar. ¿Cuántos muertos no hay en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos muertos no hubieron, mis hermanos, en Centroamérica, en Guatemala, durante 36 años de guerra? En El Salvador, ¿cuántas guerras? ¿Cuántos terremotos? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánto asesinato? Y usted está vivita. Yo estoy vivo. Pero no estamos vivos por casualidad. Escuche bien, estamos vivos porque hay un plan diseñado por Dios para que anunciemos, para que seamos nosotros la luz en las naciones. Tú no fuiste llamada o llamado por casualidad. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás porque hay un plan de parte de Dios, que Dios lo tiene trazado, lo tiene diseñado para tu tiempo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hasta la muerte tú tienes que predicar la palabra. Te oigan o no te oigan.
Te entiendan o no te entiendan, te escuchen o no te escuchen, tú tienes que predicar la palabra del Señor. Porque solamente los valientes son los que arrebatan, ¿qué? El reino de los cielos. Vea conmigo Isaías capítulo, aquí está, Isaías capítulo 11. El verso 2 y verso 3 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, dice, por lo que oigan sus oídos. Escuche bien, porque Jesús, Él no veía lo que otros veían. A veces nosotros vemos nuestra dificultad, vemos nuestras limitaciones. Ay, pastor, ¿y cree usted que a mí Dios me va a usar? ¿Usted cree que yo puedo un día hablar en lenguas? Pastor, ¿será que usted cree que yo algún día voy a poder hablar a mis enemigos? Pastor, ¿usted cree que Dios puede usar a esta mujer? Si lo ves con tus ojos y lo ves con la carne, nada vas a poder hacer. Pero si lo ves en el espíritu y ves, escucha bien, de dónde Dios te sacó. ¿No es cierto que Dios ya nos pegó un gran levantón? Si yo veo al Hugo viejo, al Hugo de ayer, ¿dónde yo andaba, mis hermanos? Yo andaba en los basureros. Muchos no me creen lo que yo digo, pero es la verdad. Yo fumaba marihuana en los basureros de Guatemala. Yo era de los que andaba allá en la zona 5, un lugar que se llama La Limonada, allí en esos barrancos. Oye, los que conocen Guatemala y conocen la zona 5 de Guatemala, es como un estadio, pero es como un hoyo grande, donde hay unas graditas nomás. Y yo bajaba hasta abajo a consumir marihuana. De ahí el Señor me sacó. Recuerdo que andábamos rodeados de compañeros jóvenes. Yo tenía 19 años. El Señor me sacó de ahí, de los barrancos. Dígame usted, ¿qué Dios no podrá hacer conmigo? ¿Qué Dios no podrá hacer con usted? Si lo único que Dios necesita es que usted le crea. Si usted le cree, dice la palabra del Señor, para el que cree, todo le es posible. Jesús habla aquí acerca de cómo iba a posar. Dice, el Espíritu de Jehová le iba a dar sabiduría, entendimiento, le iba a llenar de poder para que no juzgara según sus ojos. A veces nosotros líderes, pastores, tenemos que tener mucho cuidado, porque vemos nosotros la apariencia de las personas nomás. Vemos los fracasos de las personas, vemos el carácter de las personas, pero no vemos el potencial que hay dentro. Hay personas que en la congregación tienen más potencial que el pastor a veces, tienen más capacidad muchas veces. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que a veces nosotros seguimos creyéndole a Dios locamente, con una ciega locura. Y muchos están esperando primero ver el ángel de Jehová que baje y les profetice y le diga, le toque el hombro y le diga, hijo, te estoy llamando. No todas las veces va a suceder. A Gedeón Dios lo habló por medio de un ángel. Pero discípulos, Dios les habló por medio de Jesús. Y les dijo, te voy a levantar y voy a establecer una gran nación. Arrepentidos, decía el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Voy a decir algo con con toda honestidad. Estoy recorriendo la mía extra. El trabajo que muchos no hacen o no quieren hacer o no pueden hacer, yo lo hago. Voy y lo hago. Bendito sea Dios. No quiero decir que no lo puedan hacer. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que muchas personas no tienen disposición o disponibilidad para hacer las cosas. No es cierto, no me dejen mentir. No es cierto que antes de venirse para la iglesia se les ponen trabas. Cualquier traba se le pone. Si usted no tiene capacidad para decir, no, yo me voy para el culto, yo me voy para la iglesia y me voy, y usted agarra, en que sea caminando, a pie o en bus o como sea, usted llega a este lugar. Si no es así, no logra llegar, porque es el enemigo, mis hermanos, en el mundo espiritual, deteniéndonos, queriéndonos detener para que no avancemos. El diablo siempre va a tratar la manera de que usted no escuche palabra de Dios. Que se vaya a YouTube. Usted puede ver un buen video en YouTube, una buena prédica de cualquier predicador, pero no es igual que usted lo disfrute en vivo y en directo, como dice. No es lo mismo. YouTube, yo veo 3, 4 predicadores y me encanta la enseñanza, me encanta el mensaje, pero no es igual como cuando usted se come un pan calientito, un plato de comida calientita, donde usted disfruta del momento. Entonces, eso es lo que trata el enemigo de evitar.